resta de números enteros. Para entender el concepto de resta de números enteros, debemos recordar lo siguiente. Aditivo inverso u opuesto de un número entero. Escribimos, ¿cierto?, de la siguiente manera: opuesto de menos 3. Dijimos que era, ¿cierto?, la imagen contraria del número o el número, ¿cierto?, el mismo número pero con signo contrario, y sería 3. Opuesto de 4, el mismo número pero con signo cambiado, menos 4. O sea, en forma muy simple, decimos que el opuesto, ¿cierto?, es el número pero con signo cambiado. Es la imagen, ¿cierto?, que tenemos en la recta numérica, ¿cierto?, explicado en guías anteriores. Entonces, este concepto de opuesto o aditivo inverso es lo que vamos a utilizar para la resta de números enteros. Ejemplo 1. Menos 1 menos 3. Entonces, aquí tengo una situación siguiente. Esta es una resta. Operación matemática resta. Entre un número negativo y otro número negativo. Cuando tenemos una resta, ¿cierto?, el método decía menos 1 restado con menos 3. Cada vez que tenemos este signo de la operación resta, decíamos sumar el opuesto, ¿cierto? Sumar el opuesto. ¿De quién? De ese número, del que está siempre al lado derecho. Entonces, esto nos quedaba de la siguiente manera. Menos 1 restado con menos 3. Entonces voy a aplicar el método de la resta. El primer número siempre queda igual. Después dice, de acuerdo a ese signo, dice sumar el opuesto. Sumo el opuesto de menos 3, que es 3. Y esto se me convierte en una suma de dos números de distintos signos. Y para ello decimos, ¿cierto?, que los números, ¿cierto?, se restan, o el valor absoluto de los números se restan y se conserva el signo del número que tiene mayor valor absoluto. Entonces, dijimos que en forma, ¿cierto?, muy breve, nosotros sabemos que se restan y restamos así, como nos enseñaron. 2. Como el 3 es el número que es más grande que el 1, entonces, resultado positivo. Entonces, repitamos. Cada vez que tengo una resta, debo sumar el opuesto del número que está a la derecha. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Tengo menos 3 menos 4.
¿Cuál es la finalidad del signo, cierto? Solamente separar la operación matemática resta del signo del número, porque este número en el fondo, como no tiene signo, pero todos sabemos que es lo mismo que si fuera positivo. Entonces, significa lo siguiente: a 3 negativo le voy a sacar 4 positivo. Entonces, ¿cómo voy a entender esta situación? Aplicamos, ¿cierto?, el método para la resta y decimos -3 sumo el opuesto de 4. Y el opuesto de 4 es -4. Y ustedes ven que tenemos acá, ¿cierto?, una suma ahora de números de igual signo. Y en este caso, ¿cierto?, tenemos que es -7. Como son del mismo signo, se conserva el signo y se suman los números. 7. Ejemplo 3. -10 menos 8. No nos preocupemos de estos signos. Son los signos de los números. 10 negativo, 8 negativo. Este signo que está aquí nos está diciendo que es la operación matemática resta. Entonces, para restar, escribo el primer número tal como está. Después aplico el método de la resta que dice sumar el opuesto. Aquí lo pongo. El opuesto. Como es 8 negativo, su opuesto va a ser 8 positivo. Y me va a quedar una suma de números enteros de distintos signos. Como son de distintos signos, el método dice que los números se restan. A 10 le voy a quitar 8 y me va a dar 2. Entonces, ¿cuál de estos dos números, sin mirar el signo, cuál de estos dos números es más grande? El más grande es el número 10. ¿Qué signo tiene el número 10? Tiene un signo menos. Entonces el resultado es negativo. Veamos ahora la siguiente situación. Tengo -2, -4, -3, menos, ¿cierto?, 1. Entonces, tengo ya paréntesis, tengo, ¿cierto?, signo de los números, tengo aquí la resta, entonces tengo varias restas. Entonces, ¿cuál es el método? El método es el mismo, pero extendido. ¿Eso qué quiere decir? De cuando esté este signo de resta, yo voy a hablar de sumar el opuesto. Entonces aquí digo sumar el opuesto. Lo voy a escribir de nuevo para que no se le olvide. Sumar el opuesto. ¿Pero el opuesto de quién? Del número que está a la derecha. Del número que está a la derecha, ¿cierto? Eso. Entonces, me va a quedar entonces esto de la siguiente manera. Me va a quedar -2, sumo el opuesto de -4, que es 4. De nuevo, signo menos, sumo
el opuesto de 3, que es menos 3. Y sumo el opuesto de 1, que es menos 1. Entonces, juntamos los números negativos. Aquí tengo el menos 2, tengo el menos 3 y tengo el menos 1. Esto me va a dar 5, me va a dar menos 6. Y por el lado de los positivos, ¿cierto? Solamente voy a tener el 4. Entonces, esto me va a dar acá menos 6 más 4. Y esto queda transformado en una suma de números de distinto signo. Entonces repetimos de nuevo. Como son de distinto signo, los números se restan. A 6 le saco 4 y me va a dar 2. 6, sin considerar el signo, es más grande que el 4. Entonces conservamos el signo del número o sea, el signo que tiene el número 6, que es menos. Y ahí tenemos, ¿cierto? Una resta de números enteros.